Pues mira, esta es una idea que yo barajé con Esther ya antes de la pandemia, porque me había dado cuenta que, o sentía que en España, en nuestro país, pues hablaba de Venezuela, todo el mundo hablando de Venezuela, pero nadie sabía realmente de qué estábamos hablando y qué era Venezuela. Entonces hablamos de, en principio la película se iba a llamar Vivir en Venezuela, se iba a llamar así. Y bueno, como Esther era nuestra corresponsal en Caracas, ella estaba allí, conocía muy bien el país. Sí, yo viví 4 años en Venezuela como corresponsal, entre 2017 y 2021, trabajaba con Javier, con Quality, y entonces, bueno, imaginaros, viví los 4 años más convulsos, ¿no? Protestas en las calles, aparece Guaidó, bueno, muchísimas noticias con Venezuela, Leopoldo López en la embajada española. Entonces empecé a hablar con Javier sobre cómo podríamos contar la Venezuela que no se conoce más allá de la política, ¿no? La Venezuela social, y cambiamos a resolver, porque resolver es una palabra muy venezolana, está en boca de los venezolanos todos los días. Siempre dicen que los venezolanos resuelven, teniendo en cuenta cómo se vive en el país, ¿no? Y eso se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Resuelven para comprar comida, resuelven para llegar a fin de mes, resuelven para su día a día con absolutamente todo. Entonces, bueno, por eso Resolver en Venezuela pues es un documental en positivo que cuenta la vida de un país a través de los ojos de sus protagonistas. Sí, me gustan mucho las historias que transcurren en 24 horas, porque creo que en un día en realidad se puede reflejar perfectamente la vida de un país, la vida de una persona, etcétera, etcétera. Y por eso decidimos que fueran 24 horas. Luego la selección de personajes fue cambiando. Nosotros queríamos hacer un retrato de la sociedad venezolana. Y así fuimos viendo qué personajes podían ir saliendo. Uno de los que sale ahora, que es Mauricio, que es el que viaja a Colombia, surgió al principio y fue un personaje muy importante para nosotros, porque Esther me contó que había un personaje, una persona, que es Mauricio, que viajaba a Colombia para buscar medicinas para su hija que tenía cáncer. Y para eso, porque no las tenía en Venezuela, entonces cogía su coche, se iba a Colombia, compraba las medicinas y se volvía. En principio ese iba a ser el Mauricio, luego afortunadamente su hija se curó y ella volvía y seguía viajando a Colombia para hacer su trabajo de comerciante y tal. Bueno, así fue como fueron surgiendo los personajes. Fuimos seleccionando todos los personajes que aparecen en el documental. En algún momento de mi etapa como corresponsal, pues yo les entrevisté o les conocí, incluso con algunos ya te diría que hice una amistad. Y elegimos, a propósito, personajes súper diferentes porque es lo que queremos demostrar, ¿no? Que Venezuela es un país muy diverso, gente de diferentes clases sociales, de diferente ideología, pero sobre todo que en su día a día eso resuelven, ¿no? Y entonces quisimos como entremezclar esas vidas muy locas de cada uno de ellos para contar esas 24 horas frenéticas en un país. Y bueno, pues luego hemos vivido pues mil aventuras con ellos, ¿no? Con Mauricio, por ejemplo, nos recorrimos en su coche, literalmente con él en el coche, el país hasta la frontera con Colombia para comprar todo lo que tuviera que comprar como comerciante, también buscar las medicinas para su hija. Y es que esa también es parte de la gracia del documental, que nosotros no es que fuéramos aparte de los personajes, es que nos metíamos literalmente con ellos en sus vidas, en sus casas, en ese coche muy trasto, por llamarlo de alguna manera, con el que recorrimos el país, con el que tuvimos mil aventuras, pero también era una manera muy inmersiva de contar lo que estaba pasando. De hecho, un personaje que queríamos que estuviese presente y está presente es Venezuela. Y luego yo tenía muy claro que cómo tenía que ser este documental. Está rodado con esa filosofía de cine ojo, de no interferir en absoluto en lo que hacen los personajes, simplemente mirar lo que hacen, seguirles. Eso fue fundamental y el equipo lo tuvo muy claro desde el principio y lo conseguimos, yo creo. Sí, así que un documental súper natural, o sea, no hay narrador, el narrador son los personajes y muchas de las escenas que aparecen es la vida real. Esta película es de bajísimo presupuesto, con muchas O's finales, bajísimo presupuesto, con muy poco presupuesto, de tal manera que nosotros no pudimos, primero fue un equipo súper reducido en Venezuela, Esther, Carlos, el director de fotografía,
y 2 personas de Venezuela, ¿no? 3 personas de Venezuela. 3 personas. El sonido, producción y otro cámara. Y otro cámara, una segunda cámara. Con 5 personas que tenían muy claro lo que teníamos que hacer, hicimos el documental. Y por eso lo llevamos antes a productoras y lo llevamos a televisiones, lo llevamos a plataformas, pero nadie quiso apoyar, porque ya aparece la palabra Venezuela. Entonces nosotros, Quality, creímos en el documental y apostamos por él, aunque un bajísimo presupuesto, como digo, que realmente se ha gastado en viajes y en pagar los salarios de la gente y en la edición, que la edición nos ha llevado 6 meses largos, ha sido una edición muy complicada, muy difícil para contar exactamente cómo teníamos que hacer la película y bueno, pues así es como surgió. Sí, sí, no tuvimos absolutamente ningún problema. Es verdad que pues para grabar en Venezuela no te suelen pedir muchas explicaciones. Sí que, a ver, esto tiene sus matices, ¿no? Una cosa también es grabar en Caracas, donde pasas más desapercibido y sí que hay bastantes periodistas. Otra cosa es cuando viajas por el país, que aquí sí que pues es distinto, ¿no? Sabes que tienes que llevar a cabo unos códigos, no puedes viajar por la noche porque te pueden asaltar con mucha facilidad. También el país está lleno de alcabalas militares donde te paran y ahí sí, si te ven extranjero o ven que no saben muy bien qué vas a hacer o qué quieres hacer, intentan lo que llaman en Venezuela matraquearte, que esto es básicamente sacarte dinero para poder salir adelante. Y esto de hecho nos pasó en alguna ocasión. Entonces todo es bueno, ¿no? Entonces tú quién eres, abre el coche, ¿qué haces aquí? Te tienen unas cuantas horas, luego la palabra mágica es bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Ya te lo llevas a una parte al militar, entonces negocias. ¿Cómo lo resolvemos? De hecho, sí, ¿cómo lo resolvemos, no? ¿Cómo lo resolvemos? Tú ya sabes, ¿no? Y bueno, al final es un poco eso, pero bueno, más allá de todo, no tuvimos grandes problemas, también éramos muy discretos, como te digo, lo que tiene el bajo presupuesto es que no íbamos ahí llamando la atención, ni muchísimo menos, muy discretos, y bueno, lo importante es saber qué acogida va a tener ahora, una vez que se proyecte, ¿no? Eso es lo más importante. Y aunque no es una película política, en absoluto no hablamos de política, no salen políticos, los personajes, como la política y el hecho social están íntimamente unidos, los personajes con su forma de vivir, con sus expresiones, con sus situaciones que viven diariamente, nos transmiten una idea muy política de la situación. Pero sí que ha habido como una evolución, yo creo que a ser un país cada vez más de espaldas a la política, porque rechazan absolutamente todo lo que está pasando, y un país muy centrado en resolver.